Introducción. La clase desarrolla el problema de seguridad de las pantallas táctiles, sus consecuencias y las implicaciones en la gestión de la flota. El problema de seguridad de las pantallas táctiles. El uso de pantallas táctiles. ¿Son los coches actuales más peligrosos en un uso cotidiano que los modelos antiguos? El nuevo estudio publicado por el ADAC lo confirma. Su informe señala que las pantallas táctiles suponen una mayor distracción y, por ende, aumentan el riesgo de sufrir un accidente. No es nada nuevo. Son muchas las marcas, así como aficionados y expertos del sector, que llevan años hablando sobre este tema. Los coches nuevos suelen prescindir de los botones físicos. En su lugar, la mayoría opta por una única pantalla táctil central de generosas dimensiones instalada en el centro del salpicadero. Su uso dificulta que el conductor mantenga la atención en la carretera si tiene que entrar en varios menús para cambiar solo la temperatura del climatizador. Esta moda, que puede resultar moderna y futurista y que además contribuye a simplificar el interior de los coches, hacerlos más baratos, dejar más espacio e implementar nuevas actualizaciones de forma inalámbrica y hacerlos más rentables para los fabricantes, está causando graves riesgos de seguridad. El estudio sobre el riesgo de uso de pantallas táctiles de ADAC, por aquel entonces, los vehículos estudiados por el ADAC obtuvieron una calificación más o menos aceptable. Sin embargo, en su reedición de 2025, la situación habría empeorado significativamente. Según el comunicado emitido por el ADAC, los nuevos vehículos distraen mucho más debido al uso cada vez más popular de las pantallas táctiles. Estas controlan casi todos los apartados del coche, desde la climatización o la música hasta las conexiones con el teléfono móvil personal. En 2019, el uso de estos paneles ya estaba muy extendido, aunque en menor medida que en la actualidad. Los coches de reciente comercialización se basan principalmente en software y centran todas sus operaciones en pantallas táctiles poco intuitivas y en muchos casos sin respuesta áptica. El estudio demuestra que el tiempo necesario para realizar cualquier operación aumenta significativamente en los coches con pantallas en lugar de botones físicos. Al modificar cualquier parámetro, el conductor debe evitar pulsar la zona incorrecta de la pantalla o leer y localizar funciones específicas. El resultado es una mayor distracción y un mayor riesgo de accidente. El ADAC ha respondido con su informe a los datos proporcionados por el Programa Europeo de Seguridad Vial, el conocido Euro NCAP. Su conclusión es clara. En el futuro, los vehículos solo deberían obtener la puntuación máxima de 5 estrellas, si cuentan con botones físicos de acceso directo, como sucedía con los vehículos vendidos hasta hace aproximadamente una década. El ADAC denomina a esta función entrada física directa. Se trata simplemente de un botón físico para acceder a funciones clave, como modificar la temperatura del climatizador o subir el volumen de la radio. También sería viable para ellos un botón táctil con retroalimentación áptica, es decir, que al pulsarlo emitiese una pequeña vibración que confirmase su pulsación. Algunas marcas ya han empezado a reaccionar ante estos informes. Kia aseguró recientemente que nunca abandonará los botones físicos, y Volkswagen, tras un periodo de incertidumbre, también ha vuelto a apostar por estos clásicos instrumentos. Sin embargo, BMW se sitúa en el extremo opuesto, ya que el nuevo interior elimina casi por completo estos diales y se centra en la pantalla central multimedia. Euro NCAP, el organismo que ejecuta en Europa programas de seguridad y pruebas de choque para automóviles con el apoyo de varios gobiernos, muchos fabricantes importantes y organizaciones relacionadas con el sector de todo el mundo, ya ha establecido una línea roja para los interiores de los coches totalmente digitales y, al igual que va a ocurrir en China, intentará obligar a que los coches vuelvan a incorporar botones físicos para ciertos sistemas de seguridad a partir de este año 2026. El objetivo es presionar a los fabricantes para que dejen de ocultar los controles básicos en menús digitales, como ya han hecho algunos, como la empresa estadounidense Tesla. Euro NCAP ha confirmado que exigirá que los intermitentes, los limpiaparabrisas, las luces de emergencia, el claxon y las funciones SOS del coche se operen mediante controles físicos en lugar de superficies sensibles al tacto
para obtener la máxima puntuación en seguridad en las pruebas de coches. Si no lo hacen, desde 2026 se descontará automáticamente una estrella de la calificación final de seguridad. Euro NCAP pretende que todas las marcas que venden coches en Europa se adapten a esta exigencia y, para facilitarlo, concederá un periodo de gracia de 3 años para revisar el diseño interior si quieren mantener las mejores calificaciones de seguridad. Se quieren erradicar los menús ocultos y los gestos de deslizamiento. Euro NCAP pretende que los controles físicos de funciones clave se conviertan en un requisito legal, y responsables de la Unión Europea ya apuntan en la misma dirección. Una nueva propuesta de China, confirmada ya por un primer borrador publicado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información del país asiático, pretende igualmente establecer por ley un número mínimo de botones e interruptores físicos en el interior de los vehículos. El mayor mercado automovilístico del mundo apuesta, por tanto, por esta misma regulación e impulsa una normativa para que al menos los intermitentes, las llamadas de emergencia, los warnings, la selección de marchas o las ventanillas empleen botones e interruptores de, al menos, 1 centímetro por 1 centímetro para poder pulsarlos siempre sin tener que bucear en menús. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia es que el conductor se distrae utilizando la pantalla táctil y se incrementa el riesgo de accidente. Este problema se amplifica en los vehículos eléctricos porque la mayoría tienen pantallas táctiles y están eliminando los botones físicos. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Adquisición del vehículo. Hay que adquirir los vehículos que tengan botones físicos y las menos pantallas táctiles posibles. Hay que tener en cuenta que las pantallas táctiles no van a desaparecer de los nuevos vehículos. Habrán menos o tendrán menos funcionalidades. Los siguientes botones tienen que ser físicos como recomienda Euro NCAP: los intermitentes, los limpiaparabrisas, las luces de emergencia, el claxon, las funciones SOS, los warnings, la selección de marchas y el accionamiento de las ventanillas. Utilización de las pantallas táctiles. Antes de utilizar el vehículo, el conductor o usuario tiene que estar familiarizado con la utilización de la pantalla táctil, los menús, submenús, como activar la climatización, las luces de emergencia, etc. De este modo, se evitarán distracciones graves durante la conducción, lo que reducirá el riesgo de accidentes. Se recomienda que el conductor practique con el vehículo parado la utilización de la pantalla táctil, menús, etc. Si no es posible, lo mejor es que visualicen un vídeo, tengan un manual en PDF o impreso. Se recomienda tener una hoja impresa en el vehículo, desarrollando cómo activar las principales funcionalidades del vehículo, para que pueda ser consultado por el conductor o usuario. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!